Hola, bienvenidos amigos de Ajedrez Globalizado. Un gusto volvernos a reencontrar para recordar una partida del ajedrez uruguayo, en este caso a Roberto Silva Nazari, una de las figuras emblemáticas del ajedrez en el Uruguay. En el 2008, Julio González Cabillón le hacía una nota a los hermanos Silva Nazari para su blog Escaque y allí concretamente le consultaba a Roberto Silva Nazari cuál fue su mejor partida. La respuesta fue exactamente así. Es muy difícil nombrarte una. Recuerdo con cariño, le dijo, la que gané en 1961 a Carlos Unié Fluerkin, ya que para mí él fue un ícono del ajedrez uruguayo. Es por ello que, bueno, fuimos hasta el año 1961 a la base de datos y allí encontramos la partida que hacía mención precisamente Silva Nazari. Iba de blancas en aquel año ante Uniflörkin, plantea peón rey E4, la respuesta fue E5, caballo F3, caballo F6 y quedó planteada la defensa Petrov, que tiene, como ustedes saben, una reputación de sólida y que por estos días, bueno, ha sido utilizada, por ejemplo, entre otros, por el gran maestro Caruana, quien la ha puesto en la mesa, en la elite, en varias partidas con resultados positivos, por cierto. Caballo por E5, D6, caballo F3 y vino caballo E4. Aquí las opciones para el blanco son varias. Silva Nazari optó por dama E2. Decir que esta es la tercera opción, que incluso ha sido practicada por el actual campeón mundial Carlsen, la tercera opción, digamos, en predilección a través de la historia. La principal línea es D4 y le sigue caballo C3. Si D4, por ejemplo, esto es muy conocido, podríamos seguir por estos caminos, ¿no? Esto lo jugó Karpov incluso contra Kasparov en algún momento y es una línea que fue muy utilizada a lo largo de la historia. Y la otra es caballo C3, a lo que el negro cambia el caballo y la idea de las blancas aquí es, bueno, alfil E3 y después ir a dama de 2 para un enroque largo. Básicamente por ahí son las líneas o las opciones principales en estas dos primeras líneas más preferidas con blancas ante la Petrov. Pero Silva Nazari optó por dama E2, vino dama E7. Ustedes aquí pueden ver que no se puede jugar, por ejemplo, D5 porque, bueno, vendría D3 y caería el caballo. Dama E7, D3, caballo F6 y alfil G5. Lo lógico aquí seguramente para el negro es cambiar damas y mantener la simetría de la posición con igualdad. Veamos aquí, por ejemplo, una posibilidad que es indudablemente una partida pareja, simétrica, como la que se jugó esto en 2012, esta línea entre el gran maestro argentino Salvador Alonso de Blancas ante nuestro compatriota Andrés Rodríguez, en una partida que finalmente, bueno, ganó el argentino. Vino alfil E6, caballo C3, H6, interrogando al alfil a ver qué tiene pensado hacer, captura y Uniflergen opta por capturar de peón. Indicar que aquí en la base de datos encontramos una partida de Tartakower ante Rosolimo en un match en 1948, en donde captura de dama, precisamente Tartakower, vino D4, alfil E7, dama jaque, caballo D7,
caballo D5, hay un cambio de piezas, C6, y a dama B3, dama E6, con igualdad y solucionando la problemática de las negras en la apertura. Lo cierto es que las negras capturando el peón, vino D4, D5, enroque largo, que es justamente la intención de las blancas en esta línea. C6, quizás la primera jugada imprecisa de las negras. Parece seguramente más sano caballo C6 y bueno, si rey B1, enroque largo. Y aquí, obviamente, Silva Nazari ve su oportunidad y no duda el caballo de F3. Bueno, en este caso va hacia H4, mira la casilla F5 y de alguna manera también deja libre al peón de F para un eventual F4, que sería muy importante para el blanco. H5 responde Unieflörkin, libera, como ven, la casilla H6 para desarrollar el alfil de negras y de alguna manera, bueno, movilizar ese flanco para molestar a este rey de C1. En este caso vino primero torre E1. La otra opción precisamente podía haber sido rey B1, pero en este caso es más precisa torre E1 porque tenemos una presión importante en la columna E con dama y torre. F5, otra, en principio, aparentemente floja jugada. Quizás lo correcto aquí, aunque también el blanco quedaría con ventaja, era desarrollar el flanco dama y enrocarse largo para tratar de salir de esa columna E, en donde las blancas tienen una presión importante con dama y con torre. Lo cierto es que se optó por F5, a lo que Roberto Silva Nazari hace G3, defendiendo el caballo, ya dándole un aire, una vía al alfil de F1 para desarrollarse hacia H3. Alfil H6 jaque, rey B1 y vino alfil G5. El negro aquí ya como que no tiene muchas posibilidades, porque la otra opción seguramente podía ser dama F6 tratando de salir de esa columna E, a lo que vendría, bueno, alfil H3 con ventaja de las blancas. Bueno, vino alfil G5 y caballo por F5. Aquí Silva Nazari sigue jugando muy bien. De hecho, todas sus movidas corresponden a la primera opción de los módulos. Desde que hizo caballo H4, vino alfil por dama D1, única alfil E6 y F4. Como ven, ya la ventaja de las blancas es evidente, porque bueno, van a recuperar la pieza y van a quedar con un peón adicional. Opta Unieflörkin por desarrollar el caballo a D7 y aquí Silva Nazari jugó F5, que es la humanamente lógica, y la idea del F4 obviamente era ir hacia F5. Lo cierto es que aquí los módulos dan una igualdad porque bueno, encuentran obviamente un contrajuego para el negro. Según la computadora, lo principal y la respuesta más adecuada en esta posición era jugar H4, a lo que el negro debería ir a alfil por peón, devolviendo el material, y dama F6. De todas maneras, aquí la ventaja sigue siendo de alguna manera de las
de las blancas en esta línea, ¿no? Pero seguramente era un poco mejor a lo que sucede en la partida. Porque bueno, a caballo de 7, F5, y aquí se devuelve el material por parte de Uniflörkin, pero la posición es bastante restringida para las negras. Y bueno, después de caballo de 2 para ir a F4, la presión sobre el 6 indudablemente va a hacer que este peón caiga. Caballo B8, caballo F4, hay que eliminar ese caballo, dama F6. Traemos la torre de H a juego, torre 8, F5. Luego de este cambio de torres en el centro del tablero, el blanco queda con una posición en donde tiene una mejor distribución de piezas en cuanto a la presión contra este rey que está en B8, y que, como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia con el rey de las blancas. La seguridad del rey de las blancas no condice nada en lo que está atravesando este rey, que está bastante desguarnecido. Aquí Roberto Silva Nasseri juega torre E8 jaque, que parece lógica y humana, por cierto. A los módulos tampoco les agradan y sugieren dama D4, amenazando la torre de H8, torre H7, F6, entregan el alfil, pero bueno, viene dama jaque, rey a C8, F7, caballo E6 y dama F6 ganando. Esto lo da el módulo como una forma más rápida de ganar. De todas maneras, esta jugada no está mal, es lógica, dama C7, dama E1. Aquí sacrifica Silva Nasseri el alfil de H3 porque la entrada de la dama seguramente es devastadora en esta línea. Las computadoras encuentran algún tipo de defensa aquí, por ejemplo, después de dama por... en principio no habría una línea que dé una victoria clara a las blancas, porque el negro está amenazando mate. Entonces hay una igualdad. Por cierto que no entró Uniflörkin en esta línea y hizo B6, a lo que bueno, la entrada con jaque en séptima es, digamos, decisiva para ganar la partida. Tapa de caballo, dama jaque, rey se va. Da la sensación de que tiene alguna vía de escape, pero bueno, en realidad aquí jugó dama jaque. También se podía haber optado por torre jaque, a lo que también gana el blanco con esta línea, pero opta seguramente en algún apuro de tiempos y tratando de llegar a la jugada 40. Repite alguna secuencia Silva Nasseri para hacer la línea que finalmente llega a un mate inevitable, y aquí las negras optaron por rendirse. Bueno, esta es la partida que Silva Nasseri le hacía mención a González Cabillón en ese blog Skake en 2008, cuál era la partida que recordaba como su mejor partida precisamente. La respuesta era, bueno, justamente aquel año 1961 ante Carlos Uniflörkin, que fue un ícono del ajedrez uruguayo para aquel entonces. Bueno, esta era el homenaje de alguna manera a Roberto Silva Nasseri, recordando lo que fue aquella partida ante Uniflörkin. Si les gustó este video, les invito a que le den me gusta, se suscriban al canal y continuaremos con otras propuestas del ajedrez uruguayo.
Vamos a continuar también con más entrevistas, no solo a ajedrecistas de nuestro país, sino también de Latinoamérica y Europa. Ha sido un gusto como siempre, estamos en contacto.